este punto de intensidad mínimo, pues ponemos que la diferencia de camino recorrido sea lambda sobre 2. Lambda es la longitud de onda, que es justo lo que nos están preguntando. ¿Sí? Nos están preguntando en el problema cuál es, bueno, más bien, la frecuencia del oscilador, pero está relacionado con lambda. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es escribir pues la ecuacióncita. Primero decimos que delta R, ¿sí?, que es R2 menos R1 es lambda sobre 2. R2 es la distancia al punto P, ¿sí?, donde quiero analizar la interferencia, ¿sí?, de una de las bocinas, y R1 es la distancia de las otras bocinas. Pero esas distancias, pues esos son triángulos, ¿sí?, ahí hay triangulitos asociados. Por ejemplo, el de la bocina de arriba al punto P y al punto que se ve aquí, de hecho está aquí definido por los triangulitos amarillos, si es que ven los colores. El caso es que la bocina con respecto a la base del triángulo son 1.15 metros, que es esa cantidad que se indica ahí. Mientras que para el otro triángulo con la otra bocina y el punto P es la altura del triángulo, que es la altura en sentido vertical, así como lo estamos viendo, es de 1.85 metros. ¿Sí? Recuerden que la distancia total entre las bocinas era 3 metros y deben de sumar el 1.85 y el 1.15, deben de sumar esos 3 metros. ¿Sí? El caso es que tenemos dos triángulos rectángulos allí, entonces podemos calcular R1 y R2. Y eso es lo que tengo pues en estas cuentas que están aquí. Solo que lo hice con las letras que había puesto acá, la S, la L y la D. ¿Sí? Entonces, en base a esas letras, pues R1 es L cuadrada más S sobre 2 menos D al cuadrado, todo eso raíz, ¿sí?, porque es un triángulo rectángulo. Y el R2 es similar, excepto que en vez de S sobre 2 menos D, hay S sobre 2 más D, ¿sí?, que corresponde al lado vertical, de P, que va de P hacia el lado vertical, ¿sí?, pasando por O, hacia abajo aquí, y acá desde la bocina hasta este punto donde termina la parte amarilla. Entonces el caso es de que se pueden calcular las dos distancias, ¿sí?, usando esos triángulos rectángulos, se evalúan, se meten los números y se sacan cuánto valen estas longitudes. Esa diferencia, la diferencia de longitudes, ¿sí?, el valor absoluto, o sea, tomando el valor positivo de la diferencia, 821 menos 808, eso es lambda sobre 2. Y por lo tanto, pues van a sacar un número para lambda, que aquí sale de 0.26 metros, pero el caso es que la conocen. ¿Sí? Y luego, como ya tienen lambda, ustedes pueden usar que el hecho de que la velocidad, ¿sí?, es lambda por F, donde estamos hablando de sonido que viaja pues en el aire, ¿no? Y entonces la velocidad en este caso es la velocidad del sonido, ¿sí?, en el aire, que nos las dan como 343 metros por segundo. Y como conocemos la lambda, pues la despejamos y la frecuencia nos queda como V sobre lambda, evaluamos y ya nos sale, ¿sí?, un valor para la frecuencia. ¿Sí? Estamos calculando la frecuencia de estas ondas que llegan a P, pero con la característica de que en O era un máximo de interferencia, en P es un mínimo de interferencia. ¿Sí? Entonces estamos encontrando qué frecuencia le debemos dar a estas bocinas para que eso ocurra. ¿Sí? Dados estos datos que nos están dando, esto
Esta es la frecuencia que ustedes le tienen que dar a las bocinas. Para que ocurra esto, les digo, esto podría ser un problema de diseño de un auditorio, ¿no? Donde quieran ustedes colocar o saber exactamente los puntos donde van a tener interferencia mínima, interferencia máxima. ¿Sí? Superposición constructiva o superposición destructiva. Para eso se usan este tipo de ecuaciones y de cosas. ¿Sí? Estos conceptos alrededor de la interferencia de las ondas de sonido. ¿Alguna duda que tengan con el problema? Creo que está más o menos directo, pero yo hablo mucho y a lo mejor los confundo. A ver, preguntas. ¿A qué se refiere con primer mínimo? Allí me perdí. Lo que pasa es que cuando usted se va alejando del punto O, se va a encontrar con que, y suponga que va en la dirección de P, pero puede llegar a P o puede irse más lejos. ¿Sí? Conforme se vaya alejando, van a ir apareciendo puntos de intensidad máxima y puntos de intensidad mínima. Entonces, la idea es encontrar el primer punto donde hay una intensidad mínima, donde hoy se da la primera interferencia destructiva, partiendo de O. ¿Sí? A eso se refiere. Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces nos pasamos al siguiente. Este es un ejemplo en el cual lo que hay que hacer es aplicar las ecuaciones de onda estacionaria e identificar cosas, ¿sí? Identificar los diferentes parámetros que aparecen cuando se tiene superposición de ondas y forman una onda estacionaria. ¿Sí? Estamos pensando en dos ondas que viajan en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues aquí está el problema y les dice dos ondas que viajan en direcciones opuestas producen una onda estacionaria. Las funciones de onda individuales son, y ya se las dan allí, y fíjense que difieren solamente en el más y en el menos que acompañan al 2t. ¿Sí? Donde X y Y dice se miden en centímetros. Se entiende que X y Y son en centímetros. Se encuentra la amplitud del movimiento armónico simple del elemento del medio ubicado en X igual a 23 centímetros. Sabemos qué quiere decir eso. Y como inciso B, se encuentran las posiciones de los nodos y antinodos si un extremo de la cuerda está en X igual a 0. Bueno, lo que nos tenemos que acordar es que para una onda estacionaria, esta es la ecuación que se obtiene, ¿sí? Y fíjense, si ustedes hacen, se ponen en una posición, ¿sí? Si ustedes se ponen en una posición a lo largo del eje X y ya no se mueven de allí, entonces este término es constante, ¿sí? Porque X es fija, ya que ustedes se paran en ese punto. Mientras que pueden dejar correr el tiempo, ¿sí? Y esto es un coseno de omega t. Fíjense que esto representa un movimiento armónico simple en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos el movimiento armónico simple? Esto es un movimiento armónico simple dado por el coseno de omega t, acompañado de una amplitud que es 2a seno de kx en el x que yo me pare. ¿Sí? Entonces decimos que en cada punto x que yo me pare, el elemento de cuerda en este caso se está moviendo en la dirección vertical, ¿sí? Y se está moviendo realizando movimiento armónico simple, dado por el coseno de omega t, y por una amplitud dada por 2a seno de kx.
donde el X es donde estoy parado en ese momento. ¿Sí? Por eso es la pregunta que hace. ¿Sí? Encuentre la amplitud del movimiento armónico simple del elemento del medio ubicado en X igual a 2.3 centímetros. Pues entonces está fácil porque lo que tenemos que hacer es simplemente esta expresión evaluarla en X igual a 2.3 centímetros. Eso es lo que nos están preguntando. Y bueno, pues en el camino, pues como nos dan la forma de la onda Y1 y Y2, pues podemos, por ejemplo, decir, pues para cada onda, cuánto vale A, cuánto vale K y cuánto vale W. ¿Sí? Eso se identifica de exactamente esas formas que nos dieron. Son ondas de amplitud de 4 centímetros, de número de onda de 3, radianes por centímetro y de 2 radianes por centímetro en frecuencia angular. Y entonces, como ya nos dan todos esos números, pues lo único que tenemos que hacer es meterlos allí y entonces, esto es lo que se hace aquí. Y igual a 2.4, 2 por 4 por seno de 3, donde la X le vamos a poner allí igual a 3.2. ¿Qué es lo que hago? O sea, lo hacemos aquí. Decimos que tenemos que hacer esto, lo evaluamos y nos da algún número. Y lo estoy llamando YM, M es de máximo, ¿no? Y máximo. O la amplitud efectiva, digamos, de la onda. Recuerden que no es una onda viajera, es una onda estacionaria. Forma un patrón fijo. Hay nodos, hay antinodos, hay unos puntos que no se mueven nunca. ¿Sí? Y precisamente, pues nos vamos a la parte B del problema y nos piden que encontremos los nodos y los antinodos. Entonces, como nos dicen que lo hagamos, ¿sí?, suponiendo que un extremo de la cuerda está en X igual a 0, pues yo me imagino que esto que está aquí es X igual a 0, ahí en A, ¿sí? Y de ahí para allá, pues empiezo a medir hacia la derecha, ¿no? Y entonces, aquí ponemos el origen en este punto, y entonces los siguientes, yéndonos a la derecha, la aparición de los nodos va a ser cuando seno de kx valga 0, y eso nos llevaba a que se debía de cumplir esta ecuación, que x fuera n por lambda sobre 2. ¿Sí? Es lo que decíamos, los nodos van a estar en posiciones x igual a n por lambda sobre 2, es decir, múltiplos de lambda sobre 2. Pero lambda la podemos escribir como 2pi sobre k, y es la siguiente igualdad. ¿Sí? 2pi sobre k es la relación entre lambda, ¿sí?, y k. Lo que nos dan, recuerden, es k. Y entonces, simplificamos y nos queda que n por pi sobre k. Y como k vale 3, ¿sí?, pues ya nos queda que x es n veces pi sobre 3 centímetros. Es decir, las posiciones de los nodos van a estar en múltiplos de pi sobre 3 centímetros. Eso es lo que estamos encontrando con esta relación, ¿sí?, al final de esto. Por otro lado, los antinodos obedecen una ecuación igualita, excepto que n debe de ser impar, ¿sí?, pero es igualita a la de los nodos. Y entonces volvemos a escribir lo que significa lambda. Aquí creo que escribí mal. N pi, no, es igualita. Regresamos. Es igualita en el no, es igualita. No es igualita. Déjame lo pongo.
Sí. Es que no lo puse aquí. De veras. Ok. Sí, no lo puse explícitamente. Aquí hice una disculpa. Pero lo podemos ver de aquí. A ver. Aquí nos quedó x igual a n sobre 2 lambda. Aquí nos queda, es que no lo tengo puesto como ecuación. Ok. Pues digamos, aquí es el lado izquierdo, perdón, lo que encerré, nos da las x como función de la lambda y de la n, entonces n sobre 2 por lambda, y del otro lado también es n sobre 2, excepto que la n es impar, pero no está puesto aquí como n impar. Entonces, déjenme lo vuelvo aquí a poner. Bueno, aquí está. Bueno, cuando hace uno el álgebra, entonces la ecuación difiere un poquito, porque este n, ¿sí? Bueno, lambda debe de ser, así como lo habíamos puesto aquí, lambda debe de ser 2pi sobre k. Entonces lo ponemos aquí. Lambda es 2pi sobre k. Es esta relación que está aquí. Es que está en el PDF, no lo puedo modificar. Bueno, el caso es de que simplemente, o sea, es como lo de arriba, excepto que vamos a dividir, ¿sí?, entre 2. Y entonces, lo de arriba, que era npi sobre 3 como resultado, ahora sale npi sobre 6. ¿Sí? Recuerden que aquí la n son números impares. N es 1, 3, 5, 7. ¿Sí? Entonces van a ser los diferentes números que vamos a usar para generar las posiciones X de los antinodos. ¿Sí? Y fuera de eso, es eso, digamos, el poder identificar cuáles son las ecuaciones para poder determinar los nodos y los antinodos en base a la longitud de onda. Nos podrían cambiar la información del problema y tendríamos que combinar algunas ecuaciones, ¿no? Pero esta es una donde está más o menos directo, ¿sí?, de que de cómo encontrar las posiciones de los nodos y de los antinodos. Entonces, si se fijan, es un problema donde nos dan las funciones, ¿sí?, nos dan el punto donde quieren analizar el movimiento de ese elemento de masa o de ese elemento de la onda, ¿sí?, del medio, correspondiente al medio en el que viaja la onda, y donde está el origen del extremo de la cuerda. Esta es la información básica que nos dan, en el entendido de que esto va a formar una onda estacionaria, porque viajan en diferentes direcciones, y entonces vamos a recurrir a esta expresión para la onda generada y a esta expresión, por ejemplo, para la posición de los nodos, y a esta expresión para la posición de los antinodos. Es información que podemos conocer, más bien, son las relaciones que tenemos que manejar para trabajar ondas estacionarias. ¿Sí? Bueno, creo que está más o menos directo. ¿Sí? Déjenme, pongo otro. Disculpe, tengo una duda. Sí. ¿T lo vamos a tomar como 1 o como 0? ¿T? ¿El tiempo? ¿El tiempo? Sí. No. En la primera parte, ¿sí?, en la primera parte, el coseno de omega t es lo que hace que la función adquiera su carácter de oscilador armónico. ¿Sí? Es un oscilador armónico con frecuencia W.
y lo que lo está acompañando es la amplitud, ¿sí? Pero esa amplitud depende de dónde estemos parados, ¿sí? En qué posición X. Entonces, esa amplitud no depende del tiempo, ¿sí? En ese sentido es para cualquier tiempo. Y en la parte B, donde pregunta por los nodos y por los antinodos, los nodos nunca se mueven, el tiempo pasa y pasa y pasa, y los nodos siempre están allí, en ese punto. Es precisamente la característica, una de las características principales de las ondas estacionarias, que los nodos no se mueven, ¿sí? Y se forman estos patrones fijos. Pero no, el tiempo aquí no está evaluado en ningún momento. ¿O por qué le salió la inquietud? ¿Dónde cree que lo íbamos a evaluar o usar? Es que quería, bueno, sí, ahorita que lo dice ya lo entendí, pero quería comprobar que diera eso y no entiendo en qué ecuación se está sustituyendo. ¿En cuál, a ver, en cuál parte? Para obtener 4.6 centímetros. 4 puntos. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando sacan la amplitud no depende de T, entonces a T no la utilizan. Ajá, entonces la parte, eso es lo que ya entendí ahorita, no se usa coseno de WT, ¿no? Solo se... No, solo se usa el factor que lo acompaña. Igual no me sale 4.6. Sí, porque se ocupan en radianes. A mí tampoco me salía. Ok, gracias. Sí, era eso. Sí, bueno, por acá les dicen que las cosas están en unidades. ¿Dónde está? Donde las Y y la X y la Y se miden en centímetros, dice aquí. Pero, fíjense que por acá pusimos que W era 2 radianes por segundo, entonces estamos hablando de radianes, ¿sí? Las unidades tienen que ser consistentes, entonces el factor que acompaña a la T tiene que ver con radianes. El caso es que toda esta combinación que está dentro de las funciones senos no debe de tener unidades, ¿sí? Y si la X se mide en centímetros, pues entonces, por ejemplo, el factor que lo acompañe tiene que tener unidades de inverso de centímetro cuando lo esté multiplicando. Y cuando se sume con algo, pues debe tener las mismas unidades que con eso que se suma. Es la forma en que trabajan las unidades. Pero correcto, ¿sí? Tiene que ver con eso del uso de radianes. Bueno, ya no alcanzamos. Siguiente clase, terminamos esta parte y pues ya, de hecho, un par de ejemplos y este tema está terminado. Y no vamos a alcanzar a ver todo el tema, pero sí les voy a dar la primera parte, la parte introductoria de ya no ondas, ¿sí? Estamos ahorita en el tema de ondas, ¿sí? Ondas estacionarias, interferencia, etcétera. Ya no vamos a ver ondas en este sentido. Vamos a hablar, sin embargo, de algo que tiene mucho que ver con ondas, que son la luz, ¿sí? Pero la luz la vamos a ver desde el punto de vista lo que se llama la óptica geométrica, en el cual se hacen algunas suposiciones extra, no extra, sino se hace, es un modelo que se usa para trabajar la luz, ¿sí? Y vamos a ver entonces conceptos como pues eso, la velocidad de la luz en el vacío, en medios materiales, vamos a hablar del índice de refracción y vamos a hablar cómo se doblan los rayos de luz, en este caso no van a ser ondas de luz, van a ser rayos de luz cuando cruzan de un medio que es más denso que el otro, por ejemplo, o visto en términos del índice de refracción, de medios de índice de refracción diferente. Entonces,
El tema también cubre pues el análisis de lentes, formación de imágenes, pero eso ya no lo alcanzamos a cubrir. Entonces nada más vamos a ver la primera parte, porque sí es importante que se vayan con conceptos que tienen que ver con la propagación de la luz en los medios. ¿Sí? Entonces, vemos un par de ejemplos extra de esta parte de ondas y luego vemos el otro tema de la luz. ¿Sí? Nos vemos entonces el martes. Hasta luego, Gracias, doctor. profe. Pues, Gracias. Bueno, hasta luego.